Me llamo Blanca Varela, tengo 67 años y vivo en un barrio sencillo de Guadalajara. Siempre he sido una mujer de pocas palabras, pero lo que he experimentado me enseñó que el silencio también habla, y a veces grita. ¿Alguna vez te han acusado de algo que no hiciste? Algo tan absurdo, tan cruel, que por un momento pensaste que soñabas? Pues fui yo. Me acusaron de secuestrar a mis propios nietos, 3 hijos a los que crié con mis manos, con el cuerpo ya cansado y el corazón todo curado. Me llamaron secuestrador. Después de todo lo que he hecho, quizá te has detenido aquí por curiosidad, quizá por indignación, o porque lleva alguna herida similar a la mía, pero sé que este tipo de dolor no es solo mío, es de cada mujer que dio demasiado y recibió el olvido como respuesta, que extendió la mano y luego fue empujado al fondo. Hoy os voy a contar todo, sin gritos, sin mentiras y sin vergüenza, porque solo quienes han vivido saben que la verdad no necesita defenderse. Solo hay que contarlo, y al final, entenderéis por qué un sobre amarillo salvó mi alma. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa: no ha sido fácil llegar hasta aquí. Guardé silencio durante 13 años, y cuando finalmente abrí la boca, estaba dentro de una sala de juicios, mirando a los ojos a mi propia hija, la que me señaló y dijo, sin rodeos, ella me robó a mis hijos. Estaba sentado, con las manos firmemente dentro de un sobre amarillo. Dentro, guardadas como reliquias, había cartas que ella misma escribía, fotos que nadie había visto jamás y un papel, un solo papel que podía darle la vuelta a todo. La habitación estaba en silencio, el juez pidió silencio, y yo, con una voz que apenas salía, solo podía decir, no secuestré a nadie, solo me ocupé de lo que mi hija abandonó. Antes de continuar, si esta historia alguna vez ha tocado alguna parte de tu pecho, si sabes el peso de preocuparse por los demás y ser juzgado por ello, te pido, quédate aquí conmigo, deja tu like, suscríbete, sé que es solo un botón, pero para mí es como si dijeras, te entiendo, Blanca, porque cuando vamos a contar un dolor tan grande, lo último que queremos es sentirse solo. En aquel momento, mi vida era tan sencilla que incluso parecía demasiado pequeña para encajar en una tragedia. Vivía solo en una pequeña casa en Tlaquepaque, con muros descascaronados y un jardín que florecía incluso cuando mi corazón no estaba allí. Era una casa con ventanas abiertas, café recién hecho en la cocina, el olor a ropa limpia y un buen silencio. Uno de esos silencios que no duelen, ¿sabes? Silencios que abrazan. Tejía a crochet en el balcón, cuidaba mis plantas y iba al mercado todos los sábados a comprar mango, tortillas frescas y cilantro. Estaba hablando con doña Teresa, mi hermana mayor, que vivía a 2 calles. Siempre decía, Blanca, seguirás viendo mucho en esta vida. Me reí, pensaba que el tiempo de los grandes giros y vueltas ya había pasado. Mi marido, Ernesto, falleció hace unos 12 años, un hombre honesto y trabajador, uno de esos que conocía el valor de una casa. No teníamos mucho lujo, pero sí respeto, y también el amor, de esa forma tranquila que solo viene con los años. Cuando se fue, pensé que mi corazón nunca volvería a calentarse, pero aprendí a vivir con el anhelo, como alguien que aprende a vivir con un fantasma amable. Lo echo de menos hasta hoy, especialmente en las mañanas frías. Carolina, mi hija, era todo lo que tenía. Nació tras 7 años de intento y creció entre mimos y oraciones. Siempre fue decidida, inteligente y un poco distante con la gente excepto conmigo, pero cuando se casó con ese chico, Arturo, se mudó a otra ciudad y, con el tiempo, a mí también me cambió. Se mudaron. Al principio solo venían en vacaciones. Después, ni siquiera eso, y cuando llegaron los niños, era como si me hubiera convertido en una foto antigua dentro del marco. Por supuesto, seguía llamándome mamá, de vez en cuando enviaba mensajes, pero sentí que mi hija se me olvidaba. Aún así,
Nunca me rebelé. Me dije a mí mismo, creamos niños para el mundo. Repitió esa frase como si intentara convencer a su propio pecho de aceptar su ausencia, y seguí mi rutina. Regó las plantas, veía telenovelas, preparó pan y queso para los vecinos, y esperó. Estaba esperando una llamada el día de la madre, un hola, mamá en Navidad. A veces llegaba, otras veces no. Hubo un año en el que prometió pasar su cumpleaños conmigo. Compré flores, preparé mi plato favorito, incluso me puse una blusa nueva que compré en Teresa. Esperé hasta bien entrada la noche. Ella envió un mensaje diciendo que había pasado algo imprevisto. Lo leí, borrado, guardé el resto de la cena en la nevera y me fui a dormir tranquilamente, porque cuando amamos, aprendemos a sufrir en silencio. El dolor se convierte en otro objeto más en la esquina de la habitación. Pero no creas que mi vida fue triste, no lo era, estaba serena. Y en medio de la soledad, tenía pequeñas alegrías que guardaban mi alma, un pajarito que anidó en mi limonero, un vecino que me traía pan fresco los domingos, una señora de la iglesia que pasaba todos los martes para traerme una vela pequeña. El mundo exterior podía correr, gritar, olvidar. Por dentro, todavía sabía quién era, pero nunca imaginamos que el suelo pueda abrirse justo en medio de nuestro paso más tranquilo. Nunca piensa que el mayor impacto en la vida viene de a quien cuidamos más. Y cuando ocurre, es como un trueno en un cielo despejado. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a ir mal, y no era con gritos, no fue con escándalos, era con una maleta pequeña, 3 niños y una despedida que ni siquiera parecía una despedida. Pero antes de contarte sobre ese día, ¿puedo tomarme un descanso? Porque a veces me sorprendo pensando, ¿cuántas madres han sentido esto que yo sentí? Esta mezcla de orgullo y abandono, este silencio entre llamadas que ya no llegan, este deseo de fingir que todo está bien, solo para que no duela tanto. Si me has estado escuchando antes, comenta aquí para mí, solo escribe lo he vivido o es verdad, porque sé que no estoy solo, y cuando compartimos el dolor, se vuelve un poco más ligero. A veces, un comentario es el abrazo que no recibimos, y si crees que ese fue el momento más duro de mi vida, solo espera a ver qué pasa cuando mi hija vuelva, porque lo que ella trajo, no fue un abrazo, ni una disculpa, era una citación judicial. Era cualquier jueves. Acababa de lavar el porche, el café seguía humeando en la tetera y el olor del pan dulce que había horneado la noche anterior seguía en la cocina. El cielo estaba un poco nublado, como parece que va a llover, pero no lo hace. Me estaba preparando para ir a casa de Teresa, mi hermana, a tomar unos pasteles de maíz que le encantaban, cuando escuché golpes apresurados en la puerta. Fui a abrirla, pensando que era el chico del gas o quizá un vecino, pero era ella, Carolina, mi hija, de pie, con una maleta rota sobre ruedas, la ropa arrugada, el pelo recogido de todos modos, y detrás de ella, 3 niños, Miguel, Lucía e Isabel, mis nietos. Los 3 tenían la mirada baja, el rostro cansado, parecían un pájaro herido. Me miró rápidamente, como si no quisiera dejarse ver. Mamá, necesito que te quedes con ellos un tiempo, dijo. Eso es, ni siquiera un abrazo, ni explicación, solo una mirada perdida y una voz seca. Pregunté qué pasaba. Habló en voz baja, mirando al suelo. Arturo me dejó. No tengo dónde quedarme. Estoy intentando resolver algunas cosas. Sentí un nudo en el pecho, pero abrí la puerta sin dudarlo, porque una madre no pregunta 2 veces cuando ve a un niño roto. Los chicos entraron en silencio. Miguel se rascaba el brazo sin parar. Lucía lloró suavemente porque se le había olvidado la manta, la de jirafa, e Isabel, la más pequeña, dormía en el regazo de su madre como si se escondiera del mundo. Les di agua a los niños, preparé algo de comer, coloqué colchones en el salón. Carolina se quedó de pie todo el tiempo, como si no supiera dónde caber su cuerpo. Dijo que volvería en 2 semanas, que era solo hasta que organizara todo.
Entregó los documentos de los niños envueltos en una goma elástica, sin sobre, y antes de que pudiera preguntar más, llamó a un coche por app y se fue. Ni siquiera miró atrás. Me quedé allí en la puerta, sosteniendo ese pastel de papeles, con 3 niños dentro de la casa y una sensación en el pecho que no sabía cómo nombrar. ¿Era dolor? ¿Fue alivio verlos? ¿Era miedo? No sé. Solo sé que esa noche dormí con los oídos alerta, escuchando la respiración de los 3, temeroso de que solo fuera un sueño extraño, pero cuando desperté, seguían ahí, y mi hija, no lo sabía, pero esas solo 2 semanas iba a convertirse en una espera de 13 años, y lo más difícil fue ni siquiera entender por qué me dejó a sus nietos, era para entender por qué no volvía. Pero antes de descubrir esa respuesta, todavía tendría que secarme lágrimas, fiebre en la cara, dar explicaciones que yo mismo no tenía, y ver cómo el tiempo se vuelve silencioso. ¿Tienes idea de lo que ocurre cuando un abandono no llega con un grito, sino con una maleta olvidada en la acera? Porque así fue como desapareció mi hija, y así fue como volví a ser madre, a los 60 años. Pero lo que aún no sabía, era lo que vendría a exigir cuando regresara. Las 2 semanas se convirtieron en un mes, el mes se convirtió en 3, y el silencio de Carolina se ha convertido en una rutina. Al principio intenté justificarlo, debe estar arreglando las cosas, pronto llama, debe haber perdido el número, pero cada vez que sonaba el teléfono y no era ella, mi pecho se hundía un poco más. Intenté llamar. Primero, dio una señal y nadie respondió. Entonces, solo el buzón de voz. Hasta que un día, ese número ya no existe. Cogí un autobús hasta Zapopan. Fui a la última dirección que me había dado. He llamado a la puerta. Salió una chica que nunca había visto. Aquí no vive ninguna Carolina. Me quedé allí en la acera, con el sol en la espalda y el corazón como piedra. Volví a casa sin saber qué decirles a los niños. Y tampoco lo pidieron. Era como si todos hubieran acordado no decir su nombre. Miguel empezó a despertarse gritando al amanecer. Pesadillas. Iba al dormitorio. Me sentaba al borde de la cama y le pasaba la mano por el pelo hasta que volvía a dormirse. Lucía se cerró. Hubo días en los que no abría la boca a nada. Seguí dibujando, y en ninguno de los dibujos apareció la madre. Isabel empezó a tener ataques de tos, luego fiebre, después respiración corta. Lo llevé al hospital, bronquitis, dieron la receta, vi el valor de los medicamentos y pensé en mis anillos guardados en una caja de fieltro. Al día siguiente, la vendí. Compré las medicinas, una sandalia nueva para Lucía y un paquete de lápices de colores. Hice lo que tenía que hacer, y me quedé callado. Empecé a dividir mi tiempo entre cuidarlas y trabajar de noche en una clínica para ancianos, ayudando a mujeres que, como yo, tenían demasiadas historias guardadas y casi nadie a quien escuchar. El dinero era poco, pero suficiente para pagar la gasolina, comprar arroz, leche y cubrir los gastos escolares, que había conseguido matricularlos con mucho esfuerzo. Los vecinos ayudaron en lo que pudieron. Doña Mari envió sopa. El señor Francisco reparó la puerta principal sin cargar. Y Teresa, mi hermana, era mi mano derecha, ayudaba con los niños cuando mi cuerpo ya no podía soportarlo. Hubo un día en que me senté en el jardín y miré el cielo que se iba oscureciendo poco a poco. Miguel estaba terminando sus deberes. Lucía dormía en el sofá con el lápiz en la mano. Isabel jugaba con un trozo de cinta como si fuera la muñeca más hermosa del mundo. Y pensé, eso es todo, soy madre otra vez, no por elección, pero por amor, solo que esta vez, sin aplausos, sin reconocimiento, solo Dios y yo sabíamos cuánto dolía sonreírles y fingir que todo estaba bien. Solo yo sabía cuánto dolía mirar la puerta y no ver entrar a mi hija, porque por mucho que me hubieran dejado, seguía esperando, él seguía rezando por ella, pero con el tiempo, incluso eso se secó, y aprendí que hay personas que perdemos incluso antes de despedirnos. Pero lo que no imaginaba era que,
Mientras intentaba mantener a una familia en pie, Carolina estaba preparando el golpe que casi me lo quitó todo. ¿Quieres saber qué hizo? Así que solo hay que esperar a ver cómo decidió volver. Han pasado 2 años desde aquel día en que Carolina desapareció con la promesa de volver en 2 semanas. 2 años de escuela, medicina, colada lavada en el tanque y un abrazo dado en el momento adecuado. 2 años de silencio. Hasta que una mañana lluviosa, Isabel se despertó con fiebre alta, el pecho jadeando como una olla a presión. Corrí con ella en brazos hasta el hospital civil, con Lucía sujetando mi bolsa y Miguel ayudando a llamar al taxi. Llegamos y, en el mostrador, la chica me pidió los documentos. Entregué todo lo que tenía, pero entonces llegó la pregunta que me heló el estómago. ¿Tienes permiso de los padres? Me quedé paralizado. Dijo que su madre estaba ausente. El asistente frunció el ceño. Llamaron a una enfermera. Era amable pero firme. Doña Blanca, legalmente, necesita la custodia. Esa noche, firmé un papel como tutor provisional, con la mano temblorosa y el corazón en carne viva. Isabel fue hospitalizada. Dormí sentado junto a la cama, contando las horas como si eso pudiera adelantar la cura. Cuando se recuperó y volvimos a casa, me senté en una esquina de la habitación y lloré en secreto, pero no por tristeza, era cansancio. Cansado de cargar con una carga que ni siquiera era mía, y al mismo tiempo, todo era mío. Unos días después, fui a la oficina central de registro civil, con un sobre lleno de papel arrugado y poca esperanza. Me explicaron el proceso de custodia. Tuve que publicar un aviso en el periódico local para ver si alguien de la familia quería hablar. Yo lo hacía con el dinero de la costura que me llevaba a hacer los fines de semana. Con la ayuda del padre Tomás de la parroquia encontré un abogado voluntario, el señor Genaro, que me trató con respeto y escuchó todo sin interrumpirme. Dijo que si nadie se presentaba después de 3 meses, el tribunal podría darme la custodia provisional. Firmé más papeles. Esperado. Aurora, seguí criando a los niños como siempre, con desayuno caliente, tentempiés envueltos en una nota cariñosa, asistencia a las reuniones escolares y medicinas dadas en el momento adecuado. El plazo ha pasado. No apareció nadie, ni padre, ni madre, ni pariente, ni nota, ni excusa, nadie. El tribunal me concedió la custodia provisional, y cuando salí de ese edificio con el documento en la mano, sentí como si hubiera vuelto del campo de batalla con una pieza de honor en brazos. Llegué a casa, me senté en el porche, miré al cielo y dije en voz alta, gracias, Dios mío, por darme fuerza cuando pensaba que no había nada más. Guardé los papeles en una carpeta azul, entre otras pruebas de que existí en la vida de esos niños cuando todos los demás desaparecieron. Fue el primer momento en el que realmente sentí que no era solo una niñera improvisada. Yo era, legalmente, responsable. Era madre, otra vez, pero incluso con el periódico reconociendo lo que había estado haciendo durante años. No llegó ninguna llamada de Carolina, ni un mensaje, nada. Ella sabía dónde vivía, sabía el nombre de la escuela infantil, sabía el número de Teresa, pero prefería el silencio. Y mira, este silencio grita, porque cuando cometemos un error pensando que algún día la persona cambiará, lo que duele no es la ausencia, es la realización de que realmente no quiere volver. Eres tú quien me escucha. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia, y si me escuchas, deja un like en este video y suscríbete al canal, porque aún tengo mucho que contarte. Y contar, para mí, es como quitarme un peso de encima. Quizá mi voz llegue a alguien que está experimentando algo similar, y si ese es tu caso, no estás solo. Ahora, escucha lo que voy a decir, incluso con el guardia en mis manos, incluso con años de sacrificio. Nunca imaginé lo que podría hacer cuando finalmente apareciera, y la forma en que eligió volver era más cruel que cualquier silencio. ¿Quieres saber qué ha traído consigo? Te lo diré, pero prepárate, porque ni siquiera el juez lo creyó.
Hay días en los que nos despertamos y sentimos tiempo en el cuerpo. No es la época de arrugas, ni de dolor articular. Es otro momento, la de las decisiones, el tiempo que pasó quitándose los sueños que yo mismo había hecho. Antes de que todo sucediera, mi hermana Teresa y yo soñábamos con abrir una cafetería, un pequeño local en el centro de Tlaquepaque, con olor a tarta saliendo del horno, café recién hecho y mesas con manteles de ganchillo hechos por nosotros dos. Incluso habíamos empezado a ahorrar algo de dinero para renovar mi cocina y empezar justo ahí, en una esquina del balcón. Había guardado mis ahorros en una vieja caja de galletas, escondida detrás del armario de la vajilla, pero después de que llegaron los chicos, esta lata se fue vaciando poco a poco. Primero con la bronquitis de Isabel, luego con los libros escolares de Miguel, el nuevo uniforme de Lucía, y cuando vi, la lata se ha convertido en una puerta de medicina. Nunca me quejé. Solo me sentaba al final del día, con los pies en alto y un paño en el regazo, bordando en silencio y rezando para que no faltara nada en el mes siguiente. Aún así, tuvo días difíciles. Días de arroz con huevo, días pagando la factura de la luz con retraso, días ocultando el miedo para no asustar a los niños. Pero también tuvo buenos días. Hubo el día en que Lucía pegó una nota en la puerta de la nevera con cinta de colores, escrita con letras torcidas: "Te quiero, abuela". Y el día en que Miguel, tras una pelea con un compañero de clase en el colegio, llegó a casa enfadado y dijo que no tengo madre, pero dije que sí, te tengo. Casi no pude contener las lágrimas. Le abracé tan fuerte que parecía que el tiempo se congelaba allí. A veces, cuando llegaba la noche, me llevaba los dibujos de Lucía a escondidas. Todos eran similares: una casa colorida, 3 niños sonrientes y una mujer de pelo blanco con una capa a la espalda, como si fuera una superheroína. Encima ponía: "Abuelita héroe". Guardé cada hoja como si guardara una medalla, porque allí, en esa casa estrecha, sin lujo, sin certeza del mañana, sentía, entero, ni rico, ni joven, ni reconocido, pero por completo. Todavía recuerdo el día que casi me desmayo. Tenía fiebre, dolor corporal, y aún así me levanté temprano para preparar el café de los niños. Miguel se dio cuenta, lo hacía todo en silencio. Vertió la leche a las hermanas, arregló los uniformes y, antes de irse, me miró a los ojos y dijo: "Estaremos bien, abuela, eres fuerte". Esas palabras me curaron más que cualquier medicina. Nunca, ni siquiera por un segundo, pensé en rendirme, incluso cuando el cuerpo pedía descanso, incluso cuando el corazón quería gritar. Sabía que me necesitaban, y quizá, en el fondo, yo también los necesitaba, porque si no fuera por esos 3, quizá ya me habría convertido en un recuerdo en las ventanas del barrio. Pero es curioso cómo la vida tiene una forma de ponernos a prueba justo cuando pensamos que hemos pasado por el mayor dolor, porque fue cuando todo parecía tranquilo: los niños creciendo, la casa organizada, el corazón sanando cuando regresó, y no volvió para disculparse, volvió para destruir lo que me llevó años reconstruir. Y lo peor, no vino sola. ¿Quieres saber con quién llegó Carolina a mi puerta 13 años después? Así que espera, porque hasta hoy, solo recordándolo, mi corazón se acelera. Era una mañana de julio, el cielo estaba despejado, el sol golpeaba los tejados y la calle estaba en silencio, con solo el lejano sonido de niños jugando en la escuela. Estaba en la cocina, preparando arroz con zanahorias y picando cilantro fresco, cuando oí 3 golpes secos en la puerta. No era el cartero, ni el vecino. Era un sonido firme e impaciente. Fui allí con el paño de cocina aún en las manos. Cuando abrí, se me congeló el corazón. Era ella, Carolina, 13 años después. 13, ella estaba allí, con tacones altos, toda vestida de blanco, maquillada y el pelo recogido con pasadores brillantes. A su lado,
un hombre con traje oscuro y corbata ajustada. En la mano sostenía un maletín negro. No he dicho mamá, no dije hola, ni siquiera preguntó por los niños. Simplemente me miró a los ojos como si estuviera mirando a un desconocido. El hombre habló primero, con la voz fría de quien ya entra en una casa para destruir. Doña Blanca Varela, asentí, sintiendo que mis piernas fallaban. Continuó. Esta es una notificación formal. Se les informa que la señora Carolina Aguilar solicita, a partir de hoy, la custodia legal de los menores Miguel, Lucía e Isabel. Me quedé sin palabras, un silencio cruzado, cortándome el pecho como un cuchillo. Si no se rinde voluntariamente, presentaremos una demanda inmediata. También evaluaremos la posibilidad de denunciar la retención ilegal de menores, lo que podría constituir secuestro. Secuestro. Esa palabra cayó en mi oído como veneno. Mis nietos estaban en el colegio, no sabían nada, y yo solo podía mirarla, y pregunté, ¿viniste a quitármelos? Ella dudó un segundo, pero respondió con firmeza, he recuperado mi estabilidad. Tengo un trabajo, un apartamento. Quiero reconstruir los lazos. ¿Lazos? ¿Después de 13 años? No dije nada más. Acabo de cerrar la puerta. Calma, porque mi cuerpo temblaba, pero no iba a darle el sabor de que ella me veía desplomarme. Entro, me apoyé en la pared del salón y respiré hondo. El suelo seguía ahí, la casa seguía siendo mía, pero todo a su alrededor parecía haber cambiado de color. Ese miedo era otro, no era el miedo a la falta de comida, ni a una fiebre alta, ni a un accidente. Era el miedo a ser borrado de la vida que había construido con sangre, sudor y amor. Iban a intentar sacármelo. Lo que más preciaba tuve. Ahora eres tú quien me escucha. Si crees que lo peor ya pasó, quédate conmigo hasta el final. Porque ¿qué hizo esta mujer después? Incluso hoy parece mentira, y nunca fui de los que reparten la desgracia, pero hay cosas que, si no decimos, se pudren por dentro. Esa notificación me puso la vida patas arriba. Leía y releía el periódico por la noche, después de que los niños se habían dormido. Cada palabra me dolía. Reinstauración de la guardia, acusación de abandono, derecho de sangre, pero lo que nadie escribió allí fue quién les había dado medicina al amanecer, quién les enseñó a montar en bicicleta, quién fue a la reunión escolar con la ropa lavada a mano y el corazón apretado, que ponían comida en la mesa todos los días, que pegó una nota en el cuaderno con la que decía todo irá bien, mi amor, porque estas cosas, la justicia no lo ve. Ese día, me senté en el banco del porche, mirando la verja por la que ella salió, y me hice una pregunta. ¿Qué significa ser madre? ¿Es dar a luz? ¿Es por el nombre? ¿Es volver después de 13 años con un papel en la mano? ¿O se queda? Incluso cuando todo dice que hay que correr, ya no sabía qué iba a decir la justicia, pero yo sabía quién era para ellos. Eso es todo. No iba a dejar que nadie lo borrara, pero lo que no imaginaba era que esta batalla no iba a ser solo sobre papel y abogados. Se le ocurría algo aún más sucio, y cuando me enteré, mis manos temblaban de una forma que no se había movido en mucho tiempo. ¿Quieres saber qué hizo después? ¿Verdad? Bueno, prepárate, porque hasta donde llega la mentira de una hija, a veces, ni siquiera Dios entiende. Las noches que siguieron a esa visita fueron tan largas como siempre. Me tumbé, pero no llegó el sueño. Su cabeza se volvió un molino, revolviendo recuerdos y miedos sin parar. Me levantaba, paseaba por la casa en la oscuridad, miraba sus camas, Miguel durmiendo con la boca entreabierta, Lucía aferrada a la almohada, Isabel abrazando a un viejo oso que ya no tenía ojo, y pensé, ¿cómo puede alguien querer quitarme eso? ¿Cómo puedes mirar esta casa y decir que esto no es una familia? No lloré, no grité, pero dentro de mí, algo empezó a moverse, como una semilla olvidada en las profundidades de la tierra, que un día decide brotar. En la tercera noche sin dormir, fui al armario donde guardo mis recuerdos.
Me llevé la caja de madera donde guardaba todo lo que Carolina dejó, las primeras cartas que me envió cuando aún vivía en el Distrito Federal, con una letra apresurada, siempre empezando por mamá, un papel amarillento, doblado 4 veces, donde escribió con su propia puña: mamá, ayúdame, cuídalos un rato, estoy perdida. Y yo me encargué de ello. Preocuparse no es suficiente, vivía por ellos. También llevé la carpeta azul con los documentos del colegio, los recibos de vacunación, los recibos de la farmacia, el informe hospitalario cuando Isabel tuvo neumonía, y los papeles del guardia, con mi nombre firmado con bolígrafo azul, temblorosos, pero completos. Puse todo en un sobre amarillo grande, como si estuviera preparando mi escudo. Allí, en ese simple paquete, había la prueba de una historia que nadie había visto salvo yo. Doña Teresa llegó temprano al día siguiente, preparó café, calentó pan en el comal y me miró con esos ojos suyos que siempre sabían más de lo que decían. Tienes que defenderte, Blanca, busca un abogado de verdad. No dejes que esta chica pise todo lo que has hecho. Asentí. Por primera vez, sentí que podía, que tenía ese derecho. Fui a Zapopan con mi bolsa de lona y el sobre amarillo presionado contra el pecho. En la oficina del defensor público, me recibieron con atención. El chico de la recepción me preguntó si necesitaba apoyo psicológico. Sonreí levemente y dije: no, hijo mío, solo necesito justicia. Me derivaron a una defensa llamada Eugenia, joven, seria, pero con una dulzura en los ojos que me daba firmeza. Lo mostré todo, expliqué cada rol, cada remedio, cada ausencia. Escuchaba, tomaba notas, me miraba a los ojos. Tienes un caso sólido, dijo, pero tienes que estar preparado. Van a intentar cambiar el rumbo. Respiré hondo, la miré como si nunca hubiera mirado a nadie desde que empezó todo y dije: no voy a entregar a estos niños, no voy a ir. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. El miedo no ha desaparecido, pero fue algo pequeño comparado con mi decisión. Yo, que siempre he sido de guardar silencio, entendí que el tiempo del silencio había terminado. Era hora de ser escuchado, no con escándalos, pero con verdad. ¿Y puedo confesarte algo? A veces, solo descubrimos la fuerza que tenemos cuando se cierra la última puerta y nadie nos devuelve la llamada. La vida me ha enseñado que no todo grita dolor. Hay un dolor que se convierte en una decisión, y hay silencio que se convierte en justicia. Dime, ¿tú también has sentido eso? Este deseo de hablar por sí misma después de años de silencio por amor, miedo, hábito. Si has pasado por algo similar, comenta aquí por mí. Escribe un te entiendo o es verdad, porque cuando compartimos, el peso se dividió, y estoy aquí, contándote todo esto, porque sé que mi historia también puede ser la tuya. Y fue en ese momento, con la cabeza bien alta, cuando me di cuenta, Carolina no contaba con mi resistencia, me subestimó. Pensaba que seguía siendo la misma mujer con voz baja que ella dejó atrás. Pero ahora, era diferente, pero no iba a tomárselo con calma. ¿Y qué hizo después? Era aún más bajo. ¿Quieres saber cómo intentó callarme? Te lo contaré en la siguiente parte, pero prepárate, porque incluso el sistema judicial se sorprendió. El día de la audiencia llegó como los días que cambian la vida de las personas, sin mucho aviso, pero con el peso de un siglo sobre la espalda. Me desperté antes del amanecer, preparé café, me puse mi mejor ropa, una blusa azul claro que Teresa me regaló la pasada Navidad, y una falda oscura que siempre llevaba en los días importantes. El pelo, sujeto con una pinza, sencillo. En el espejo, me miré con calma. No vi a una mujer frágil, vi a una mujer que había luchado 13 años por amor. Cogí el sobre amarillo, ya algo gastado en los extremos, y salí de la casa con pasos firmes, aunque mi corazón se apretaba contra el pecho. El Tribunal de Familia de Guadalajara era frío, con muros altos y gente corriendo de un lado a otro, papel aquí, papel allá. La sala era grande, con sillas alineadas,
una mesa larga en el centro y, al frente, la silla del juez. Cuando entré, vi a Carolina ya sentada con el abogado. No me miró, estaba impecable, americana blanca, tacones altos, pelo recogido con laca, pintalabios rojo, un retrato de alguien que quiere transmitir confianza, pero sus ojos eran duros, como una piedra que no conoce el perdón. Por mi lado, la defensa Eugenia me colocó los papeles y susurró, no te preocupes, di solo la verdad. Y eso era todo lo que tenía, la verdad. El juez llegó don Ernesto Ríos, un hombre de voz lenta, rostro serio y ojos que parecían saber más de lo que decían. Pidió silencio, leyó los nombres, confirmó la presencia, y luego dijo, hoy escucharemos los primeros informes de las partes implicadas. Señora Aguilar, por favor, comience. Carolina se levantó, su voz sonaba ensayada, como si hubiera repetido esas frases varias veces en el espejo. Excelencia, soy madre de 3 hijos maravillosos. Desafortunadamente, hace unos años lo pasé muy mal, problemas de salud mental, dificultades económicas. Tuve que dejar temporalmente a los niños con mi madre, la señora Blanca, pero mi intención nunca fue abandonarlos. Al contrario, cuando me recuperé, intenté retomar el contacto, pero mi madre se negó a devolver a los niños. Me los arrebataba, distorsionaba mi imagen. Esta situación, Excelencia, es de alienación parental. Solo quiero restaurar el vínculo con mis hijos y ejercer mi derecho legítimo como madre. Seguí escuchando, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Cada palabra era una puñalada en los recuerdos, como si todo lo que experimenté fuera una invención, como si 13 años pudieran borrarse con un discurso bien arreglado. El juez me llamó, caminé hasta el centro de la sala con el sobre en las manos. Le miré y simplemente le dije, señoría, no tengo la educación de mi hija, no sé cómo hablar con belleza, pero lo que tengo aquí es una prueba, fotos, cartas, notas, documentos médicos, registros escolares, todo lo que viví con estos 3 hijos de una hija que un día me pidió ayuda, y luego nunca volvió. Le extendí el sobre, lo tomó con cuidado, como si reconociera su valor. Abierto, sacó una hoja. Era una nota manuscrita de Carolina, con manchas de café y el papel doblado. Mamá, cuídalos por mí, estoy perdido, no sé cuándo volveré. Lo leyó en silencio, luego hojeó las fotos, Miguel con uniforme escolar, Lucía en el hospital con una venda en la frente, Isabel apagando las velas de los 7 años con una simple tarta y una sonrisa completa. Cogió los recibos de las farmacias, los informes escolares, incluso un dibujo de Lucía con la leyenda, mi abuela es mi heroína. Silencio en la habitación. Carolina movió las manos, nerviosa. Su abogado carraspeó. Don Ernesto levantó la vista y dijo, tendremos que escuchar a las ligas menores antes de tomar cualquier decisión. Son lo suficientemente mayores para expresar lo que sienten. Se programará una nueva audiencia. Golpeó el mazo. Cerrado por hoy. Salí de la habitación con las piernas flojas, pero con el corazón más firme que nunca. No gané nada, todavía no. Pero por primera vez, no me trataron como actor secundario en mi propia historia. Por primera vez, alguien escuchó mi versión. En el pasillo, Eugenia me dijo, no estás sola, lucharemos. Carolina pasó junto a mí con la barbilla en alto, pero los ojos húmedos. No esperaba que estuviera de pie, y mucho menos armados con la verdad. Y ahora sabía que la lucha no sería fácil. ¿Y crees que incluso después de todo esto, aún así intentó hundirme con una mentira aún mayor? Espera a que te cuente cómo involucró a sus propios hijos en el siguiente movimiento. Lo que hizo, casi destruyó la confianza que tenían en mí, casi. La sala de juicios esa mañana tenía otro peso. Ya no era solo mi palabra contra la de Carolina. Era hora de que hablaran. Mis nietos, mis chicos y niñas que crecieron bajo el techo que protegí con todo lo que tenía. La audiencia se cerró, con solo psicólogos y el juez presentes. Esperé fuera,
sentado en un banco de madera, a ver el rosario escondido en el bolsillo de mi blusa, rasgueaba las cuentas despacio, sin prisa. Cada Ave María era un recuerdo, cada Padre Nuestro, un fragmento de esperanza. El primero en entrar fue Miguel. Ya tenía 20 años, con rostro de hombre, pero los mismos ojos de un chico que lloraba de miedo cuando el trueno golpeaba con fuerza la ventana. Se quedó dentro casi una hora. Cuando se fue, me miró desde lejos, y ese discreto asentimiento fue suficiente para que supiera que no me traicionó. Luego fue el turno de Lucía, 18, siempre sensible, siempre observador, la chica de los dibujos. Recuerdo el día en que me dijo, a los 12 años, que tenía miedo de no ser suficiente para nadie. Recordaba las crisis de ansiedad, las noches en las que me sentaba en el suelo del baño con ella solo para que pudiera respirar. También me llevó tiempo dentro. Y se fue con los ojos rojos, pero con la cabeza en alto. Me dedicó una pequeña sonrisa que solo ella tiene, esa sonrisa que dice, he dicho la verdad. La última fue Isabel, mi pequeña, 16, pero sigue durmiendo acurrucada, como si el mundo fuera demasiado grande para ella. Nunca dijo mucho, pero siente todo profundamente. Cuando entró en la habitación, se me encogió el corazón. Era la más pequeña cuando todo empezó, el que llevaba más silencio. Se quedó menos tiempo. Se fue con los ojos secos y la expresión cerrada. Se acercó directamente a mí, se sentó a mi lado, me cogió la mano y dijo, sin mirarme, dije lo que siento, abuela, y eso es lo que importa. Tras escuchar a los tres, el juez regresó a la sala principal, pidió silencio. Su expresión era firme, pero con una delicadeza en los ojos que aún no había visto. Las declaraciones fueron grabadas. La información será analizada cuidadosamente. Los jóvenes fueron claros, maduros y conmovieron a este tribunal. Carolina se movió en su silla, miró al abogado y murmuró algo, pero nadie respondió. La verdad, se había dicho, y no por mí, pero para quienes vivieron conmigo cada renuncia, cada cuidado, cada afecto. Salimos de la sala en silencio. Tenía la cabeza baja, pero mi corazón, peso ligero. Fue en ese momento cuando sentí que, por primera vez en años, me estaban escuchando, no gritando, no por un escándalo, pero por la verdad. Y la verdad suena diferente, es un susurro que silencia el ruido de las mentiras. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Y si tú también criaste a alguien en silencio, con amor y sin reconocimiento, debes saber que estoy aquí contigo. Pero aún había un detalle, uno que podría cambiarlo todo. Porque, en medio de las pruebas que había guardado, había un papel, un solo papel que nunca quise mostrar, porque fue escrito por ella, por mi hija, y ese papel podría destruirlo o salvarlo todo. ¿Quieres saber lo que escribiste? Te lo diré, pero prepara tu corazón, porque hasta hoy, me tiembla solo de recordarlo. Después de la audiencia, pasé unos días en casa con el pecho tranquilo, pero la cabeza inquieta. Eso aún no se había resuelto. El juez dijo que evaluaría. Sí, pero conozco el mundo. Sé que la justicia a veces camina hacia atrás, y que quien grita más fuerte suele ser el primero en escucharse. Y Carolina aún tenía mucho aliento para gritar. Entonces decidí, si ella quería profundizar, yo también podía acabar, pero no para atacar, para entender, porque una parte de mí, incluso después de todo, todavía quería entender por qué una hija le da la espalda de esta manera. Empecé preguntándole a Teresa, que siempre ha sido más lista que yo con estas cosas del móvil e internet. Busca ese nombre que usaba cuando era pequeña. Tere, Carolina R. Aguilar, algo aparecerá. En 3 días, Teresa me llamó. Angustiada, Blanca, hay algo aquí que necesitas ver. Fui a su casa y me senté frente a la pantalla del ordenador. Había fotos de años anteriores, en playas, fiestas, cenas, una vida que ni siquiera imaginaba. En Cancún,
luego en Tijuana. Primero como recepcionista en un hotel de lujo, luego desaparece durante 2 años, luego regresa como asesora personal de cierto Ernesto Beltrán, un empresario conocido por sus escándalos financieros. Había una foto de los dos en un yate, ella con un vestido ajustado y una taza en la mano, y aquí estoy, en la casa estrecha, preparando arroz y sardinas para los niños. Pero lo que más dolía, no eran las fotos, eso fue lo que vino después. Miguel, siempre más reservado, volvió a casa con una mirada diferente, se sentó en la mesa, abrió su cuaderno y dijo, abuela, he pensado algo. Yo revisé los correos antiguos que me envió. Hubo una que escribió a una amiga. Mira eso, estaba fechado hace 5 años. Ella dijo, deja que mi madre se encargue de ello. No sirvo para eso. Ese lugar siempre me ha asfixiado. Ese lugar, era mi hogar. Esa, era yo. Y esos niños, eran suyas. Toda la frase estaba grabada en mi cabeza como si la hubieran dicho en voz alta en la habitación, no sirvo para eso. Esa noche, me senté solo en el jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, pero mis ojos no paraban de llorar, no por mí, pero por mis nietos, porque si hay un dolor que no se puede explicar, es ver a un niño amar a alguien que nunca le ha mirado con verdad. Acepté el papel, imprimí el correo, lo guardé junto con los otros documentos, no se lo mostré a nadie. Todavía no, porque, a veces, necesitamos dejar que la verdad madure en silencio hasta que se convierta en justicia, ¿sabes? En esta vida hay mentiras que se deshacen con ruido, y hay una verdad que solo florece en el momento adecuado, y por eso te digo, quédate conmigo hasta el final. Porque el momento más memorable aún está por llegar, y cuando llegue, entenderás por qué el silencio era mi arma más poderosa, pero antes de eso, algo aún me esperaba. Un gesto inesperado, viniendo de quien menos esperaba, un giro que ni yo mismo estaba preparado para afrontar. ¿Te imaginas lo que hizo Carolina después de todo esto? Yo tampoco me lo imaginé, pero sucedió, y casi me derrumba, casi. La primera vez que escuché susurros en el mercado fue comprando tomates. 2 señoras que siempre me saludaban con cariño. Esta vez simplemente apartaron la mirada. Uno de ellos incluso dijo en voz baja, es la que, el de la hija que está demandando. Seguí en silencio, con la cesta llena, pero mi corazón, vacío. La historia ya se había escapado de las paredes de la sala del tribunal. Ahora era conversación sobre panadería, cola bancaria, grupo de WhatsApp. Personas que nunca supieron de mi vida, ahora pensaban que podían juzgar. Y cuando se meten con nosotros, ya duele. Pero cuando se meten con quienes criamos con amor, sin pedir nada a cambio, es un tipo de dolor que no tiene nombre. En el colegio, la situación se volvió más difícil. Lucía llegó un día con los ojos hinchados y me dijo, abuela, dijeron que nos secuestraste. Me senté con ella en el sofá y le cogí de la mano. Temblaba. Es mentira. Hija mía, ¿sabes quién lleva aquí 13 años? Fue esta casa la que te cuidó. Pero ella solo negó con la cabeza, queriendo entender cómo el mundo podía distorsionarse tanto. Michael intentó protegerla. Incluso discutía con colegas. Fue llamado por la coordinación. Un profesor, uno de los más antiguos, me llamó un día a por un lado cuando fui a por los cuadernos olvidados. Doña Blanca, tienes que saberlo. Tu hija ha estado viniendo aquí. Habla con profesores, padres de alumnos. Dice que la señora se llevó a sus hijos por la fuerza. ¿Qué creo? Mentiras. Eso lo apropió. Lo he oído. No me defendí. Simplemente le di las gracias y me fui con pasos cortos, llevándome el cuaderno de Lucía y una tristeza difícil de llevar. Volví a casa en silencio. No quería que los niños me vieran alterado. El mundo exterior podría estar dudando, pero por dentro, necesitaba mantener viva la verdad. Era la única forma de proteger lo que quedaba de nosotros. Así que, ese sábado, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Fui a la floristería de la esquina, compré 3 ramos pequeños, margaritas blancas,
lavandas y girasoles. Preparé una cena sencilla pero hermosa. Arroz con azafrán, pollo en el horno y un pudín de leche que solo hago en fechas especiales. Apagué la luz de la habitación, dejando solo las velas sobre la mesa. Cuando llegaron, miraron todo en silencio. Sonreí y dije, hoy vamos a celebrar algo que nadie podrá robarnos, nuestro hogar. Mientras cenábamos, Isabel me preguntó, abuela, ¿por qué haces esto? Y yo respondí, porque, incluso cuando el mundo exterior confunde, dentro vive la verdad. Y la verdad necesita un lugar hermoso donde descansar. ¿Has experimentado esto? ¿Alguna vez has tenido que mantener tu dignidad incluso cuando todos parecían mirarte con sospecha? No dejo de pensar en cómo ciertos recuerdos tienen el poder de quedarse con nosotros para siempre. No importa cuánto tiempo pase, tiene recuerdos que viven en el alma. Y quería preguntarte, ¿cuál es el recuerdo que conservas? ¿Esos que no desaparecen? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir recuerdos es una forma de curar el dolor, pero incluso con todo este esfuerzo por mantener nuestra paz, algo seguía preocupándome, porque en la última visita al colegio, oí algo salir de la boca de una niña, algo que no era suyo, fue plantado, y fue entonces cuando lo entendí. Carolina no iba a parar, y su siguiente movimiento era una trampa, y casi funcionó, casi. Ese día llovía, una lluvia suave y fina, de esas que parecen lavar la tierra y el alma. Estaba organizando unas cajas viejas en la trastienda, cajas que siempre había dejado allí, apiladas, esperando un día valiente. Entre recuerdos de la infancia de Carolina, los dibujos de sus nietos, billetes antiguos y fotos desvaídas, encontré un sobre arrugado, sin nombre en el exterior. Casi me atravesó de frente, pero cuando lo recibí, sentí que había algo diferente. Pesaba mucho, y no era el papel, era lo que había dentro. Abrí despacio. El papel estaba doblado 4 veces, muy apretado, como si alguien lo hubiera escrito y escondido con prisa. Era la letra de Carolina, esa misma carta, la sexta, cuando escribió mamá por primera vez en su cuaderno escolar. Pero ahora estaba temblorosa, insegura, con palabras y marcas borrosas, de lágrimas. Mamá, no puedo con esto, he fallado, Arturo me dejó, me perdí, ya no sé quién soy, cuídalos, solo tú sabes cómo, necesitan amor, rutina, un baño caliente, una historia antes de dormir. Y solo sé cómo escapar, perdóname, olvídame un rato, y cuando vuelva, si vuelvo, espero que estén enteros. Porque yo no. Carolina. Me senté allí en el frío suelo de cemento, con la carta en las manos, incapaz de respirar bien. Lo leí 3 veces, 4, luego me levanté, fui al porche, me senté en la silla de madera que crujía con el tiempo y leí en voz alta. Lo leo como si leyera una oración, palabra por palabra, dejando que el dolor salga de dentro sin prisa. Esa no era la mujer que se enfrentó a mí hoy en el tribunal, esa era mi hija, destrozada, pidiendo ayuda, sin maquillaje, sin tacones, sin pose. Fue la chica que lloró al caerse de la bici, que me abrazó en la oscuridad por miedo al trueno. Era ella, y al mismo tiempo, ya no existía. El tiempo lo cambia todo, incluso el amor. En ese momento, no sentí odio, no sentí enfado, me sentí apenado, lástima por una mujer que se perdió a sí misma. Lástima por una madre que se dio por perdido con sus propios hijos y ahora intenta vengarse con mentiras. Guardé la carta con cuidado, dentro de una bolsa de plástico, alejada de la humedad, en el mismo sobre amarillo donde estaban las pruebas, y a la mañana siguiente, lo llevé a la oficina del defensor público. Eugenia lo leyó en silencio, sin pestañear. Cuando terminó, simplemente dijo, Doña Blanca, esto es muy fuerte, pero quedémoslo. El momento adecuado para demostrar esto seguirá llegando, y cuando llegue, nadie tendrá dudas sobre quién eres, y siempre lo has sido. Volví a casa con el corazón dividido, porque esta carta podría ser mi salvación en el tribunal.
pero también fue la confesión más triste que una madre puede recibir de su propia hija. Fue el grito de ayuda al que respondí, sin saber si alguna vez recibiría un agradecimiento. ¿Sabes? Pasamos la vida pensando que viviremos para ver volar a nuestros hijos. Creamos para liberar, no para encarcelar, pero nadie nos prepara para el día en que nos culpen por haberles recibido cuando caían. Y ahora, esta carta, este trozo de papel manchado podría ser el punto final de una historia que nunca pedí escribir. Y te diré, ha llegado el día de ponerla, y no fue como me imaginaba. Era más grande, era más profundo, porque quien haya escuchado la carta, no era solo el juez, pero alguien que aún guardaba una última duda en el pecho, y era esta carta. Eso rompió el silencio para siempre. ¿Sabes de quién hablo? Espera, te lo cuento, y cuando te lo cuente, entenderás por qué ciertas verdades necesitan esperar el momento adecuado para nacer. Me desperté temprano ese día, no podía dormir bien, y creo que mi cuerpo ya sabía que algo iba a acabar ahí. El cielo de Guadalajara amanecía nublado, como si contuviera la respiración conmigo. Me puse mi vestido azul oscuro, el mismo que llevé en el bautizo de Isabel, simple, pero digno. Me recogí el pelo en un moño bajo, me puse un poco de polvo en la cara, no para verme guapa, sino para ocultar el cansancio de los últimos meses. Cogí el sobre amarillo, lo abracé contra mi pecho un segundo y recé suavemente, Señor, que la verdad encuentre su voz hoy. Cuando llegué a la corte, ya había un movimiento extraño, cámaras discretas, periodistas de radio locales, gente que nunca había visto allí antes. Todo por un artículo que salió en el periódico municipal con el título, Abuela o secuestrador, el caso que divide el barrio llega a su fin. Mi nombre no salió en los titulares, pero todo el mundo lo sabía, y eso dolió más que si lo fuera. Carolina llegó tarde, como siempre, pero esta vez, diferente, pelo recogido, maquillaje perfecto, vestido beige, tacones altos, y un nuevo abogado de al lado, más joven, arrogante, de esos que sonríen con los labios, pero no con los ojos. Entraron hablando en voz alta, saludando al árbitro con intimidad, como si intentaran dominar el ambiente en el grito. Me mantuve a mi manera, ya había entendido que, en esta vida, quienes hablan alto no siempre hablan bien. La sesión comenzó. El juez, don Ernesto, leyó los registros, reanudó los discursos anteriores y dejó espacio para la última defensa de Carolina. Se levantó, me miró como si fuera un desconocido y empezó a contar una historia que nunca existió. Dijo que sufría una depresión severa, que intentó mantener el contacto con sus hijos pero se lo impidieron, que yo manipulaba, ocultaba, inventaba, que falsificé documentos, que los chicos crecieron odiándola por mi culpa, y que ahora quería reconstruir la maternidad que yo le habría robado. No me he levantado, no dijo ni una palabra, porque ha llegado el momento del silencio que habla. Mi abogado acaba de levantarse, abrir el maletín y entregar el sobre amarillo al juez. Solo dijo, aquí está toda la línea temporal, señoría, exámenes escolares, médicos, recibos, extractos y una carta escrita de su puño y letra por la solicitante. El juez miró el sobre con seriedad, se abrió con cuidado, sacó cada hoja, leer, en silencio. Cuando llegó a la carta, miró a Carolina y preguntó, ¿reconoces esta carta? No respondió, se volvió blanco. El juez entonces comenzó a leer en voz alta, cada palabra. Cada lágrima seca en el papel se sentía como un eco vivo en esa habitación. Cuando dijo, cuídalos, solo tú sabes cómo, un pesado silencio se apoderó de la sala. Carolina bajó la mirada. El abogado intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano pidiendo respeto, y cuando terminó de leer, solo dijo, este tribunal va a pedir un receso de 15 minutos. Necesitamos reflexionar sobre lo que se ha revelado aquí. Salí de la habitación con pasos lentos. Me senté solo en el banco de madera del pasillo, el mismo banco donde esperé hace 13 años,
cuando fui a firmar los papeles de tutela provisional. Pero ahora era diferente, porque esa mañana ya no tenía miedo, ni vergüenza, ni ira, solo llevaba la verdad, y la verdad, incluso cuando duele, libera. Sabía que no habría aplausos, ni titulares alabándome, ni reconocimiento, pero ahí, en ese momento, tenía algo más grande. Estaba seguro de que todo lo que hice, desde el día que recibí a esos 3 en mi regazo, era real, y por mucho que intentaran borrar, ocultar o distorsionar, Tain se encargó de demostrarlo. ¿Pero crees que terminó ahí? No, porque lo que Carolina hizo después, era algo que nadie esperaba, ni siquiera el juez, y mucho menos yo. ¿Estás listo para saberlo? Porque cuando lo vi, me temblaron las rodillas, pero mi alma se levantó. El juez respondió con rostro serio, pero con voz más calmada. Todos se acomodaron en el banco, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Simplemente cerré los ojos un momento y pedí fuerza, fuerza para aceptar lo que viniera, fuera lo que fuera. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi corazón ya temblaba la esperanza, una pequeña pero viva esperanza. Abrió la carpeta, leyó algunos papeles más y luego dijo, con firmeza, mirando directamente a Carolina, tras analizar todas las pruebas presentadas y los testimonios de los menores implicados, este tribunal decide mantener la custodia legal y definitiva de la señora Blanca Varela, y más en vista de las indicaciones de abandono probado, se enviará una solicitud de investigación a la Fiscalía para determinar la responsabilidad civil y penal de la solicitante, la señora Carolina R. Aguilar. Hubo segundos de silencio. Oía una mujer suspirar fuerte detrás de mí. El bolígrafo de un reportero cayó al suelo, y Carolina se levantó de inmediato, con las manos temblorosas y el rostro pálido. No, señoría, por favor. Estaba perdido, era joven, estaba enfermo. Nadie me ayudó. No fue solo culpa mía, y fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más duras y auténticas de mi vida. Miguel, mi nieto, ya adulto, se levantó desde la última fila, miró a su madre y, con lágrimas en los ojos, dijo, estuvimos allí, durante 13 años, y no volviste. Carolina se desplomó, intentó marcharse apresuradamente, tropezando con los talones, apoyada por el abogado que ya ni siquiera la miraba. La puerta se cerró de golpe y el ruido resonó por el pasillo como un final que por fin se acercaba. El juez entonces se volvió hacia mí. Seguía sentado, con las manos en el regazo, el sobre en las rodillas. Se levantó, bajó las escaleras de la sala y vino hacia mí. Doña Blanca, en nombre de la justicia mexicana, le agradezco haber hecho lo correcto incluso sin ninguna obligación. No solo criaste a tus nietos, enseñasteis a esta corte lo que significan la responsabilidad, el amor y el coraje tranquilo. Un asistente se acercó y me ofreció un vaso de agua. Le di las gracias, pero no lo acepté. Mi corazón ya estaba lleno, no necesitaba nada más en ese momento. Simplemente respiré hondo. Miré al alto techo de la sala y dije en voz baja, gracias a Dios. Y tiempo, porque era el tiempo que me sostenía, fue el tiempo que enseñó a mis nietos a quererme, fue el tiempo que me mostró que lo que plantamos en silencio, florece en el momento adecuado, y por eso estoy aquí contándote todo esto. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contar, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta historia te ha tocado, si crees que el bien silencioso también gana, disfruta de este video, suscríbete aquí al canal, y ayúdame a que esta verdad llegue donde debe estar. Pero mira, aún no ha terminado, porque después de todo esto, llegó un sobre nuevo a mi casa. No era justicia, no era de ningún abogado, era alguien que había estado en silencio durante mucho tiempo, alguien que lo vio todo, y tenía algo que decir, y lo que escribió, todo cambió de nuevo. ¿Estás listo para saberlo? Porque lo que viene después, nadie lo imaginó, yo tampoco. Cuando volví a casa tras el juicio,
encontré la puerta entreabierta y un sobre blanco sobre la mesa del balcón. No había remitente, solo mi nombre, escrito con una letra hermosa y firme. Abrí con cuidado, con el corazón ya calloso por las sorpresas. Era una carta de Miguel. Mamá Blanca, comenzó. Esta será la última vez que te escriba llamándote así, porque ahora sé que nunca fuiste solo una abuela. Lo eras todo, y ahora voy a dar mi primer paso solo, sino con sus pasos dentro de mí. Miguel decidió ir a Puebla, ve a estudiar enfermería. Dijo que eligió esta carrera porque quiere hacer con los demás lo que yo hice con él, preocuparse, sin esperar nada a cambio. Lucía también me llamó para hablar. Aprobó psicología en la UNAM y me dijo con esa forma tan dulce que tiene: abuela, quiero ayudar a quienes sienten lo que yo sentí. Se mudará a la capital, llena de valor y miedo al mismo tiempo. Y Isabel, mi pequeña Isabel, me abrazó en la cocina y dijo con voz decidida, casi adulta: no estoy lista para irme todavía, quiero quedarme contigo un poco más. Y lo entendí, cada uno a su ritmo, cada uno con su propia elección. Podría haber llorado, desesperarme, pedirles que se quedaran, pero no. En cambio, fui al mercado, compré mole poblano, arroz, cebolla morada, limón y preparé todo con manos temblorosas, pero con el corazón firme. Yo hacía tortillas como hacía mi madre, puse la mesa con la vajilla buena, la que se guarda para ocasiones especiales. Porque aquella noche fue lo más especial de mi vida. Cuando llegaron, todo estaba listo. Comíamos, reímos, recordamos los cumpleaños improvisados, las noches febriles, las historias que inventaba a la hora de dormir. Incluso nos reímos cuando Miguel intentó hacer tortitas y quemó toda la sartén. La casa estaba llena de vida, lleno de nudos. Después de cenar, Isabel sacó su móvil y dijo: vamos a hacernos una foto. Solo las 4. Nos acomodamos allí en el porche, con la cálida luz de la noche golpeando nuestras caras. Miguel a mi lado, Lucía al otro, Isabel en mi regazo. El clic fue rápido y eterno. No lloré, no en ese momento. Sonreír. Una sonrisa que venía de lejos, de años de lucha, de noches sin dormir, de oraciones silenciosas. Una sonrisa que decía: estás listo, y yo también, porque yo no creé adictos, creé a personas libres, gente con alas, no con cadenas. Saber, la vida me ha quitado mucho, me quitó juventud, certezas, tiempo, incluso me quitó el derecho a ser solo una abuela, pero a cambio, me dio la oportunidad de ser un portugués, un piso, un buen recuerdo en la memoria de 3 personas que hoy saben quiénes son. Y si has llegado hasta aquí conmigo, necesito decirte una cosa: sigue adelante, porque el momento más extraordinario de esta historia aún está por llegar. Hay una última sorpresa, una que ni siquiera el tiempo ha preparado para mí, y cuando llegó, hizo que todo adquiriera un significado que ni yo sabía que existía. ¿Quieres saber qué era? Así que quédate conmigo, porque lo que viene después es el punto final que nunca soñé escribir. Fue en una tarde ventosa, una de esas en las que la casa parece suspirar entre las grietas, cuando escuché 3 suaves golpes en la puerta. Isabel estaba en el colegio, los platos aún mojados en el fregadero, y el silencio me acompañaba mientras tejía una bufanda lila. Me levanté despacio, sintiendo como se me crujía la rodilla como siempre, y abrí la puerta principal. Ahí estaba, Carolina, solo, con el pelo recogido en un moño sencillo, la cara sin maquillaje y un jarrón de flores en las manos. Lirios blancos, los favoritos de mi madre. Por un segundo, juro que mi corazón quiso acelerarse hacia ella, pero mis piernas estaban firmemente en el suelo, como si supieran que este reencuentro no era un abrazo, era lo correcto. Me miró con una expresión que no veía desde que era niña, esa mirada tras una travesura, una disculpa muda. Me equivoqué, mamá, dijo, fui un cobarde. Me escondí tras mis propios miedos, y cuando quiso volver, ya lo había perdido todo. No había ira en su voz, ni teatralidad,
solo cansancio, un cansancio diferente al que conocía el día que me dejó con los 3 pequeños. Era un cansancio del alma. Respiré hondo, el olor a flores vino primero, luego el recuerdo del día en que me regaló un ramo similar, a los 15 años, cuando pidió perdón por mentir sobre una fiesta. ¿Estás bien, hija? Fue todo lo que pude preguntar. Ella asintió. Nos quedamos allí, uno a cada lado de la puerta, como si fuera una frontera entre el pasado y el ahora. No he venido a pedir nada, continuó. Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte, gracias, por todo, incluso cuando fui injusto. Yo guardé silencio, no por frialdad, sino porque allí, en ese momento, aprendí que hay dolores que ya no necesitamos explicar, y hay indultos que concedemos, pero a distancia. Carolina, dije, el perdón es un camino, pero hay distancias que ni siquiera el tiempo borra. No te deseo hacer daño, pero ahora, elijo mi paz. Bajó la cabeza, los ojos llorosos, puso el jarrón en el suelo, fuera, y solo dijo, de acuerdo. Se dio la vuelta y se fue, sin prisa, sin enfado, simplemente fue. Cerré la puerta con suavidad, como si cerrara un capítulo sin punto. Llevé las flores al altar del salón, encendí una vela blanca y susurré, no es venganza, es solo paz. Y en ese momento entendí que cuando dejamos de cargar con lo que nos duele, el alma respira. ¿Pero crees que eso fue el final? No, porque esa misma semana llegó una carta por correo, pero no era suya, era alguien que nunca imaginé que aún me recordaba, y lo que decía, lo cambió todo otra vez. ¿Quieres saber quién la escribió? Porque hasta hoy, cuando lo pienso, el pecho me late con fuerza. Esa mañana, me senté en el jardín trasero con mi taza de café bien caliente en las manos. El sol golpeaba de lado, extendiendo un suave dorado sobre las hojas del limonero. El silencio era amistoso, y en el aire, ese olor a tierra mojada del jardín que Isabel y yo cuidamos con tanto cariño. Las margaritas se abrieron. La bugambillas colgaba felizmente en la pared que Lucía pintaba con tonos de rosa y morado, justo en el pasillo. Dijo que la casa necesitaba color, y ahí estaba, hurra, el banco de madera donde a Miguel le gustaba sentarse para leer sus libros de anatomía seguía firme, con las marcas de termitas que prometió lijar pero nunca lijó. Me quedé allí mirando cada detalle, cada grieta en el suelo, cada flor que brotaba tras las lluvias, y pensé, fue aquí donde mi vida comenzó de nuevo. No hubo jueces aplaudiéndome, no había ningún titular de periódico con mi nombre escrito en letras bonitas. Pero había justicia, y fue en el momento adecuado. No tuve que gritar. Solo esperé, llevaba papel por papel, palabra por palabra, me convertí en un refugio, luego en un escudo, y por último, raíz. Me llamaron secuestrador. Fui olvidado por quienes más amaba. Me juzgaron, me miraron con recelo en la feria, me señalaron en el colegio de chicos. Pero ya sabes, no me perdí a mí misma. Porque hubo un día, hace muchos años, en que me prometí una cosa a mí mismo, no te vas a endurecer, y no me endurecí. Ni siquiera cuando vi a mis nietos llorar por una madre que no volvió, ni siquiera cuando dejé de comprar medicinas para mí para poder comprarles leche, ni siquiera cuando vendí mi anillo de boda para pagar un uniforme escolar. Me hice mayor, más cansado, pero también más completo. Hablo con Dios todos los días, pero hoy, en ese banco, hablé como si me sentara a hablar con un viejo amigo. Le dije así, lo viste todo, ¿verdad? Estabas allí cuando cerró la puerta de golpe, cuando se enfermaron, cuando lloraba sola en la cocina por miedo a fracasar. Pero el Señor también vio cuando dijeron que yo era su madre, cuando la justicia reconocía lo que nadie quería ver. Y cuando volvió, y elegí la paz, y entonces sentí algo que no sentía en mucho tiempo, ligereza. No era alegría, de esas ruidosas, era solo levedad, de aquellos que saben que hicieron lo correcto, incluso sin aplausos. Y si me estás escuchando ahora mismo, quizá preguntándote si merece la pena seguir haciendo el bien aunque nadie lo reconozca,
Te digo, merece la pena, porque el tiempo puede parecer sordo, pero responde, siempre responde. Pero antes de que pienses que esta historia terminó aquí, déjame decirte una última cosa, porque esa tarde, después de sentarme en el banco, hablar con Dios y beber mi café, el cartero pasó por allí, y me entregó un sobre marrón, sin remitente, pero con una letra muy conocida. Reconocería esa barrio en blanca en cualquier parte del mundo, pero no era la de Carolina, era de alguien que había vivido en silencio todos estos años, alguien que lo ha visto todo, pero solo ahora tuvo el valor de escribir, y cuando lo abrí, casi se me detiene el corazón, porque en ese papel, era una verdad que nadie, absolutamente nadie, esperaba oír. ¿Quieres saber qué se escribió? Porque lo que viene después, lo cambia todo, otra vez. Abrí ese sobre como si abriera una última puerta, sin saber qué encontraría. Era una carta de Arturo, el padre de los niños. Después de tantos años en silencio, dijo que siempre supo que Carolina había dejado a los niños conmigo, pero que tenía miedo de involucrarse, que era un cobarde, y que hoy, casado de nuevo con otros niños, solo quería darle las gracias. Dijo que sin mí, los tres no habrían sobrevivido no solo en cuerpo, sino en alma. Fuiste madre durante 2. Blanca, no era nada. Doblé ese papel despacio, miré al cielo y entendí, a veces, el perdón no cambia el pasado, sino para calmar el presente. Miguel ahora trabaja en un hospital de Puebla, viste de blanco y cuida a las personas con la misma atención que él recibió. Lucía es feliz en la capital, estudiando pología y enviando mensajes todos los domingos. Isabel sigue viviendo conmigo, es mi compañera en el café de la tarde, mi luz. Y Carolina, desapareció de nuevo, no sé dónde está, no le deseo daño. Pero tampoco espero otra cosa, y ¿sabes qué? Está bien, porque lo que necesitaba era esto, silencio en paz. Sigo aquí, con mi casa llena de recuerdos y las manos llenas de historias. El envejecimiento no me ha hecho frágil, me hizo preciso. Necesita estar en la mirada, en el gesto, en lo que acepto y en lo que dejo atrás. Amar demasiado nunca ha sido mi error. El error fue esperar amor de alguien que ni siquiera sabía amar todavía. Hoy no espero más. Ofrezco, pero solo para quienes saben cómo recibir. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. Realmente, compartir esta historia no fue fácil, pero era necesario, porque quizá tú allí, que escuchas, también hayas sido olvidado, también ha cargado con demasiado peso, y quizá necesites escuchar lo que me costó años entender. No tienes que encogerte para encajar en el corazón de nadie. El amor que se da con verdad nunca se pierde. Vuelve, no siempre de quien esperas, pero vuelve. El tiempo se encarga de todo. El tiempo responde, siempre responde. Gracias por seguirme hasta aquí. Este que construimos juntos no es solo un vídeo, es una parte de mi alma que ahora respira más ligera. Si sentiste que mi historia te tocó el corazón, deja un me gusta, es como un abrazo, de esos que calientan en los días difíciles. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal. Aquí siempre tenemos una silla vacía, esperando a alguien que entienda. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me encanta imaginar hacia dónde va cada historia. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.